Y estamos aquí junto a Fanny Vega y con dos invitados que vale la pena oír. Claudio Lozano, diputado nacional, Raúl Silverstein, empresario de la industria del cuero. Les planteamos cuál es el valor del salario que vamos a tener en el momento en que el 10 de diciembre haya un nuevo presidente en la Argentina. Tenemos todavía la instancia previa, 22 de noviembre. Ese día vamos a decidir quién será el próximo presidente. Uno de ellos, Daniel Scioli, plantea continuar, por lo menos por ahora, con un dólar de 9,85. Otro plantea un dólar de 16 pesos. Si tenemos un salario de 10.000 pesos hoy, ¿cuánto costará ese salario en estas dos opciones electorales? Si vamos al caso de Daniel Scioli, este salario estaría en 1.025 pesos. Si vamos al caso de la propuesta de Mauricio Macri, este salario en dólares, medido en dólares, y aquí es donde hay que ver si esto da competitividad o no a la economía, medido en dólares el salario con una devaluación llevando el dólar a 16 pesos, en el caso de que gane Mauricio Macri, el salario real en dólares estaría en 625 dólares. Y entonces allí nos preguntamos, ¿este escenario es un escenario que nos puede traer estabilidad, nos puede traer tranquilidad a los argentinos o puede poner en riesgo la paz social en el país? Yo te diría que en un país donde el ingreso promedio de los que trabajan está en el orden de los 6.500 pesos y la canasta familiar está en 15.000 en la región metropolitana, en donde por lo tanto 7 de cada 10 hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, cualquier política que tenga como eje reducir el poder adquisitivo de la población coloca problemas de gobernabilidad como perspectiva futura de la Argentina. Eso me parece que es algo que cualquiera que vaya a gobernar tiene que tener en cuenta. En segundo lugar, está claro que el planteo que hace Scioli supone administrar el tipo de cambio. El planteo que hace o que se ha deslizado por parte de Macri, ya sea cuando dice voy a sacar el cepo el 11 de diciembre o el que han planteado sus economistas, supone desregular el mercado cambiario, liberarlo. El tema de liberar el mercado cambiario en un contexto donde el Banco Central no está en buenas condiciones en materia de reservas, implica la posibilidad de un salto cambiario con aceleración de precios e impacto negativo en el poder adquisitivo de la población. Pero más grave aún es que en este contexto, una situación de liberación del mercado cambiario, no tenemos en claro cuál es el tipo de cambio en el que termina. Digamos, puede dar lugar a una situación más compleja todavía. Hasta ahora la referencia la han dado los economistas. Sí, pero esa es una referencia que no tiene que ver necesariamente con la coyuntura, es una referencia esperada, hipotética, pero podemos tener una espiral de precios. Ese es el otro tema. Por eso es que no hay que discutir acá primero, Argentina necesita administrar el mercado cambiario, no puede salir sin administración. Y segundo, necesita una estrategia integral, no solamente discutir el tipo de cambio. Estamos. Desde el punto de vista del sector de la pequeña y mediana empresa, este mismo escenario, ¿coinciden cuáles son las alertas que se le prenden? Tenés dos variables, ¿no? Tenés el poder adquisitivo y los precios, que son las dos caras de una misma moneda. Si vos querés mantener los precios, querés contener la inflación, tenés dos medidas, una a corto y una a largo plazo. La del corto plazo es abrir la economía y empezar a tirar productos baratos en el país, con lo cual vas a tener una oferta de productos más baratos que no te va a traer, pero vas a tener una gran desocupación. Que ahora está situada, según el último dato del INDEC, en 5,9%, digamos. Entonces, la otra es tratar de conseguir inversiones productivas, no inversiones financieras, ¿no? Inversiones productivas, y tratar de llegar con la producción a abastecer el mercado interno con los productos que se demandan y con poder adquisitivo que se ha llegado a este momento. Porque creo que mis trabajadores que han llegado, que no pasaba, que vienen en auto a mi fábrica, no quieren bajar su nivel de vida y no tienen por qué hacerlo. Por eso es que muchos de esos trabajadores a lo mejor empiezan a escuchar la posibilidad que les da o que les cuenta Macri y de alguna manera se entusiasman con que podría ser un panorama mejor el que vendría. No solo miro siempre desde el punto de vista productivo, ¿no? Y si hay una manera de bajar la inflación destruyendo la industria, y esto quiere decir destruyendo los puestos de trabajo.
Es decir, que este escenario de gradualidad y este escenario de shock ¿impactarían negativamente en la pequeña y mediana industria argentina? Sí, indudablemente. Indudablemente, en forma directa e indirecta. Porque te quedás sin mercado para vender, porque nosotros vendemos en el mercado interno, necesitamos el poder adquisitivo de la gente para que compre nuestros productos. Obviamente nos daría, para los que exportan, que les exporta, daría una ventaja muy pasajera, si es que no se arreglan todas las otras variables de competitividad, que era la que estaba diciendo recién Claudio, sobre una estructura productiva, sobre normas, sobre una reforma impositiva que esto mejore y que la guita del Estado vaya a fomentar esto y no armadurías. Ahora, me parece que tiene que quedar claro que el efecto de la devaluación por sí sola, con el tipo de patrón exportador dominante que tiene la Argentina, que es soja, aceite de soja, minería y demás, no genera un impacto importante en términos de recomposición de exportaciones. No es que vamos a tener más exportaciones porque devaluemos. Lo que va a pasar es que los exportadores van a tener mayor tasa de ganancia, que es otra cosa. Las exportaciones se van a mantener igual. Y lo que vamos a tener es una contracción del mercado interno con impacto recesivo. El efecto de la devaluación es recesión, no es mejora exportadora. Y lo que no necesariamente va a resolver, porque eso depende del resto de las variables, es si efectivamente cambia la relación de precios para armar un esquema económico que pueda orientar el proceso productivo de manera adecuada. Eso implica una estrategia más general. Por eso insisto, la discusión sobre el dólar, concentrada exclusivamente sobre el dólar, es una discusión absolutamente banal, limitada de la economía y de lo que necesita la Argentina. Acá se necesita replantear. El problema que tenemos hoy es que el gobierno viene, por distintas razones, practicando una estrategia de aguante para llegar a, digamos, las elecciones con el menor costo político posible, pero que no ha abordado la discusión de cómo relanzar la estrategia productiva de la Argentina, que es lo que tendríamos que estar discutiendo. El debate de los dos candidatos presidenciales ¿arrojó alguna claridad sobre cuál podría ser el futuro de la industria argentina en el caso de las pequeñas y medianas industrias? No mucho. El debate fue más un show, ¿no?, televisivo, que la verdad que ver propuestas. Hemos escuchado por primera vez la palabra pyme en boca de Macri, con lo cual no es poco. No es poco, nosotros veníamos trabajando en ese tema. ¿Ustedes han charlado con los equipos económicos de Macri? No en campaña. Yo, como estoy en la ciudad, claro, he hablado con alguna gente de la ciudad, pero lo importante es, más allá de hablar y de escuchar, es lo que pasa cuando las primarias, cuando fueron las primarias, el lunes siguiente de la primaria, hubo empresas automotrices que cancelaron la mitad de los pedidos a los productores locales, y hubo hipermercados que suspendieron sus pedidos de indumentaria y calzado. Esto es porque tienen expectativas de que van a poder comprar más barato ante un posible triunfo de Macri. Y eso está trayendo hoy problemas de empleo, ¿no? Nosotros le pedimos a... ¿Por qué está generando hoy problemas de empleo? Y porque la expectativa de una apertura de mercado, solo la expectativa, no estoy echando la culpa a los economistas de Macri, solo la expectativa para algunos grupos concentrados ha traído la retracción de la compra en el mercado local. Si de algún modo pudiéramos sintetizar con una visión macroeconómica a futuro, ¿tendríamos que rediseñar el esquema industrial argentino en los próximos mandatos presidenciales? Es lo que decía al comienzo, nosotros no podemos seguir sosteniendo regímenes promocionales que no nos permitan orientar el perfil productivo hacia el objetivo de ahorrar divisas. Ese debería ser el objetivo central, ahorrar divisas e incorporar progreso técnico. Esas serían las claves de una estrategia industrial diferente. Pero quiero dejar un punto que me parece que es clave, porque yo creo que Scioli no es la mejor expresión de las mejores cosas que hizo el gobierno que termina. Pero creo que tiene que quedar claro que Macri es integrante del establishment empresarial dominante de la Argentina.
y que un triunfo de Macri sería una cosa muy peculiar en nuestro país. Por primera vez los sectores más fuertes de la economía tendrían un representante votado por la gente. Quiero decir que para la aplicación de las políticas de estos señores necesitaron dictaduras o necesitaron cambiarle la cara al peronismo o al radicalismo. Así que en ese sentido, el proyecto Macri es un proyecto sumamente complejo para la perspectiva de la Argentina. Para la industria argentina, ¿el escenario coincide con lo que acaba de decir Claudio Lozano? Yo creo que la matriz productiva argentina de producción de bienes primarios se agotó hace 30 años. Tenemos que cambiar esa matriz productiva y para eso obviamente hay que redistribuir y dar a algunos y sacarle a otros. Pasa que los que hay que sacarle son poderosos. Claudio Lozano, Raúl Silverstein, gracias por estar en Política, Progresión y Trabajo, y con usted nos reencontramos aquí la semana próxima en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.